permitido poder adorarle, alabarle y bendecirle. Ahora sigue la exposición de la palabra y vamos a escucharla con toda reverencia y con todos nosotros, nuestro pastor. Dios les bendiga. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Dios les bendiga a todos mis hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor. Damos una cordial bienvenida a las personas que vienen por primera o segunda vez. Nos alegramos mucho de verles en este lugar. Igualmente saludamos a todos los que están participando del culto a través de nuestro canal Refugio para el Alma, sea acá en Colombia o en cualquier lugar del mundo. Donde nos estén sintonizando, deseamos que Dios bendiga mucho sus vidas. Voy a invitarles a que estén puestos en pie y a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. A Dios sea la gloria. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Los hermanos compartimos la lectura con las personas nuevas que no tienen Biblia. Todo cristiano evangélico bautizado en plena comunión debe traer su Biblia al culto. Amén. No el celular, sino la Biblia. Hablo con los bautizados. La gente nueva, pues ellos todavía no tienen ese compromiso. Pero a nosotros no nos queda bien estar en un culto con el celular. Amén. Eso ya por una situación de última, pero de resto no. Capítulo 15. Leamos los primeros 5 versículos. Dice el Señor Jesucristo lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Dejamos un poco de eco a los monitores, por favor. Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias te damos por este momento en el que vamos a entrar a meditar en tu bendita palabra. Señor, te suplicamos que nos bendigas a través de ella, que seas propicio a la condición espiritual de cada vida. Envía la palabra que cada hermano, que cada amigo necesita, que tu Santo Espíritu la aplique en lo profundo de cada corazón. Padre, lléname de tu gracia, úngeme con tu Santo Espíritu, entrégame un mensaje de tu palabra que venga directamente del cielo, directamente del trono de la gracia, y que sea de mucha bendición y de mucha edificación para todo tu pueblo. Respalda tu palabra con señales, con prodigios y con milagros. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo y te damos de antemano a ti toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento, porque solo a ti pertenecen. Amén, aleluya. Tomen asiento, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Nadie puede producir fruto si no permanece en Cristo. Ese es el tema que el Señor me ha regalado para compartirles en esta preciosa hora. Nadie puede producir fruto si no permanece en Cristo. Obviamente, estamos hablando de personas que un día han manifestado su intención
de caminar con el Señor. Esto no se le puede exigir a un inconverso. De un inconverso no se esperan frutos espirituales. De un familiar inconverso usted no puede esperar una conducta como si fuera un cristiano, porque él no es cristiano. Amén. Si a veces los cristianos con dificultad producimos algo de fruto, ¿cómo va a pretender usted que un inconverso, sea su hijo, su esposo, su esposa, su papá, su mamá, etcétera, produzca frutos espirituales? No los va a producir, porque es que para producir frutos espirituales hay que estar y permanecer en Cristo. A veces se pretende que un impío viva como un santo. No va a vivir como un santo, hermano. Jamás, jamás. No está, o sea, no puede. Su naturaleza no ha sido regenerada, no ha sido transformada por el poder de Dios. Cuando la Biblia nos habla de producir fruto, se refiere en primer lugar al fruto del Espíritu, del cual las Escrituras también nos hablan, especialmente en el Nuevo Testamento, pero también a un estilo de vida diferente al de aquellas personas que no conocen al Señor. Ese tipo de fruto solo se puede producir cuando el creyente tiene una buena relación con el Señor, ya que es un fruto de carácter espiritual. Amén, amados hermanos. Aquí no estamos hablando de filosofía, no le estamos diciendo, usted ve que la gente en el mundo también maneja una cantidad de estrategias, que la meditación, que el yoga, que para usted controlar su carácter y todo eso. No, lo de nosotros no es la meditación, lo de nosotros no es el yoga, lo de nosotros es el fruto del Espíritu. Y como su nombre lo indica, solo se produce a medida que el cristiano permite que el Espíritu Santo vaya moldeando su vida. A medida que el creyente permite que el Espíritu Santo vaya dándonos la formación que cada uno de nosotros necesitamos. Ahora, por las Escrituras entendemos que nadie puede llegar a ser un verdadero cristiano solo de nombre o por el simple hecho de asistir a una congregación. Usted ve que hay gente que asiste a las iglesias pero nunca da fruto, nunca produce fruto. Es más, un día pasaron a un altar, pero usted va a buscar frutos como el Señor Jesucristo fue a buscar fruto en aquella higuera y no lo encuentra. No hay. Bueno, sí, ¿cuántos años lleva de cristiano? 5, 8, 10, 15 años y a ver los frutos. La palabra nos habla acerca de la importancia de hacer frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Debe notarse, debe evidenciarse en aquellos que hoy decimos ser cristianos evangélicos, que algo ha hecho el Señor en nosotros. Amén. Y eso se manifiesta de muchas maneras, en la conducta, en la forma de vivir, en todo, aún en la manera de hablar. Al buen cristiano no hay que decirle, hermano, no hable así, no, él habla de una manera correcta, decente. A un buen cristiano no hay que decirle, hermano, por favor respete a las hermanas, ¿no? Eso es que él es un hijo de Dios, él respeta no solo a las hermanas, sino a todas las demás mujeres también. El impío no. El impío es corrompido por naturaleza. Y mire que el solo hecho de asistir a una iglesia no hace a nadie cristiano. Oía de alguien que asiste a una iglesia, viejo en el evangelio,
y es vendedor ambulante. Y va por ahí por las calles o por los barrios ofreciendo los productos, y le gusta especialmente ofrecerle a las mujeres. Y cuando ellas le dicen que no tienen dinero, él les responde que no necesariamente tienen que tener dinero para obtener sus productos. Entonces, algunas mujeres inconversas, qué vergüenza, pero eso pasa, fueron a donde el pastor de la iglesia a donde asiste ese señor, porque hijo de Dios no es, hermano. Es que hijo de Dios no es. O sea, llegó al extremo de decirle a una de ellas que con tal de que le dejara besarle un cenito. Es que es tremendo, hermano. Y asiste a una, y es más, lleva años en el evangelio y es bautizado. Que lo único que él le pedía, hasta humilde y todo, era que le dejara besar un cenito. ¿Ah? ¿Será una persona de esas un cristiano? El Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. Esa persona es un corrompido. Puede llevar 50 años en una iglesia y si Cristo viene se queda. Y si de pronto le da un infarto, hasta se pierde. Porque no está dando frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. El cristiano por naturaleza es una persona respetuosa, decente, no es maliciosa, menos va a ser un corrompido. Entonces, no todo el que asiste a una iglesia cristiana es cristiano. No todo el que asiste a una congregación permanece en la vid. Porque mire lo que el Señor Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El verso 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mire la figura que el Señor Jesucristo está utilizando. Él está diciendo: yo soy la vid verdadera. La vid es la planta, el árbol que produce las uvas. Y mire que una planta, un árbol de uvas no produce uvitas, produce racimos de uvas. Las produce por racimos. Amén. Y el cristiano no está llamado a producir una uvita, sino racimos de uvas. Entonces él está diciendo: yo soy la vid verdadera, y dice: vosotros sois los pámpanos. Los pámpanos son las ramas, también se les dice sarmientos. Y usted ve que del tronco el tronco no produce el fruto, son las ramas. Pero la rama, para producir fruto, tiene que estar ligada al tronco. En este contexto, el tronco es Jesucristo. Las ramas somos nosotros. Lo mismo que dice el Señor Jesucristo en el verso 2. Verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, oiga, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Mire, hay cosas que uno va entendiendo con el paso de los años. Y uno se da cuenta, hermano, que hay momentos en que Dios ha sacado personas de las iglesias. Literalmente Dios se las ha llevado. Pero es que resulta que la Biblia nos muestra al Padre como el labrador, como el cuidador,
de su viña. Mira, amado hermano, la iglesia de Cristo, donde quiera que sea, puede ser la congregación más sencilla, puede ser una chocita con piso de tierra, pero recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo: donde 2 o 3 estén en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Para el Señor su pueblo, su iglesia es sumamente importante, sumamente importante. No crea que una congregación está ahí, que no, hermano. Usted y yo hacemos parte de la iglesia de Cristo. Y entonces el Señor continuamente, Él está limpiando su era. Él está podando la vid, porque las ramas secas no producen fruto. Las ramas secas lo único que hacen es estorbo, no están produciendo nada. Entonces el labrador llega y corta la rama. Y si lo aplicamos esto a la vida espiritual, uno se da cuenta, hermano, de que hay ramas que Dios va cortando con cierta frecuencia. Ahora, el ejemplo más claro de esto lo encontramos en 2 personajes bíblicos: Judas Iscariote y el apóstol Pedro. O sea, mire que el Señor Jesucristo dijo esto. Él murió poco después, pero esta palabra tuvo un cumplimiento inmediato. Judas, como no era un creyente genuino, fue cortado. Amén. Judas no permaneció. Pedro era un creyente genuino a pesar de sus defectos de personalidad, pero Pedro era un creyente genuino. Y el Señor lo zarandeó. Porque Él está diciendo: todo árbol que no produce fruto, o todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. A Pedro el Señor lo limpió. ¿Cómo? A través de una zarandeada que le pegó. A usted y a mí el Señor nos limpia, y con cada uno el Señor usa sus métodos. A usted lo limpia de una manera, a mí de otra, pero de que nos limpia para que llevemos más fruto. Por eso el creyente no está llamado a irse marchitando con el paso de los años. Hermano, es como usted sabe, yo ya llevo tantos años en el evangelio, pues. Yo ya me cansé de dar fruto. No. Bíblicamente hablando, esto es hasta que el Señor nos llame a su presencia, que usted y yo estamos llamados a dar fruto. En la Biblia encontramos una anciana de 84 años dando más fruto que muchos muchachos de 20. Ana, la profetisa, hija de Fanuel. Dice que no cesaba de servir a Dios día y noche con ayunos y oraciones. Eso sí que es un fruto tremendo, amado hermano. Una de las mejores posiciones dentro de la iglesia de Cristo es la de aquellos que se convierten en columnas de oración dentro de la casa de Dios. Nadie los contrata para eso. Ellos ponen ese sentir en su corazón. Voy a orar, voy a clamar, voy a interceder, voy a rogar, voy a suplicar todos los días por la iglesia, por mis hermanos en Cristo, por los hogares de la iglesia, por este país de Colombia. Hay gente a la que Dios le da ese talento, ese don de la oración, hermano. Y literalmente son columnas de oración en la iglesia. Sostienen la congregación con oración. Y eso delante de Dios no pasa desapercibido. Dios honra a los que le honran,
Si cualquier creyente en algún momento pusiera en su corazón, propusiera convertirse en una columna de oración y lo hiciera de todo corazón, yo le garantizo que Dios se encargaría también de sustentarlo, de proveerle para lo necesario, porque Dios es fiel. Y porque el ministerio de la oración es fundamental dentro de una iglesia, amados hermanos. Dios bendiga a los que oran por la iglesia. Dios bendiga a los que oran por Colombia. Dios bendiga a los que oran por los que están desanimados. Amén. Hay gente que lo hace. Puede que no todos. Eso cada uno lo sabe delante del Señor. Aquí no podemos, hermano, venirnos a darnos las de hipócrita, hermano. No. Es más, la oración es en secreto. Usted nadie tiene que decirle cuánto tiempo ora y por quién no ora. No, eso es entre usted y el Señor. Mas tú cuando ores, entra en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ore, siga orando. Siga orando y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿A quién es el que no puede recompensar el Señor? Pues al que no ora. Y el que no ora se va marchitando, se va secando. La oración es fundamental en nuestras vidas, amados hermanos. Si usted no le da importancia a la oración, usted está corriendo el peligro de secarse, de morirse en la vida espiritual. Y vayamos a San Mateo capítulo 3, por favor, al nombre de Cristo. San Mateo capítulo 3. Aleluya. Leamos el verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermano, esta palabra, esto es la palabra de Dios. ¿O usted no lo cree? Esta es la palabra del Señor, amado hermano. Ya está puesta el hacha a la raíz de todos los árboles. No dice si el árbol es evangélico, es católico, es budista o es musulmán, de todos los árboles. Y árbol que no dé buen fruto, y está hablando de fruto para Dios, es cortado. Por eso es que, tristemente, no todas las personas que se convierten en una congregación permanecen en el tiempo, no todas. Uno quisiera, ¿cuánto no quisiera uno como pastor? Mi esposa y yo a veces nos ponemos a hacer esa cuenta, a acordarnos, porque ya por la gracia del Señor son más de 25 años predicando la palabra en estos barrios. Y nos acordamos de de aquel, de aquella familia, de hermano, llenaríamos 2 o 3 buses sin exagerar, de gente que un día se convirtió, pero que un día volvió atrás. Amén. Es una lástima. Pero, ¿por qué sucede eso? Miremos qué nos dice la palabra. Vuelva a San Juan capítulo 15. Gloria al Señor. San Juan capítulo 15. Leamos el verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. El verbo permanecer en el original griego significa quedarse o persistir.
quedarse o persistir. Y podríamos decir quedarse y persistir. Está hablando de aquellos cristianos que hemos conocido a Cristo y hemos decidido quedarnos con Cristo. Quedarnos. Hemos decidido persistir en la fe. Han venido ataques de las tinieblas, han venido tribulaciones, han soplado vientos, han golpeado ríos con ímpetu contra nuestras vidas, pero por la gracia y misericordia del Señor estamos en pie. Otros por cualquier situación, por cualquier problemita, hasta por un chisme, salen y se van. ¿Qué pasó? Eso tiene una razón. Es gente que nunca fue cristiana de verdad. Es gente que nunca nació de nuevo. Entonces recuerde la parábola del sembrador. Allí el Señor Jesucristo muestra a cada grupo de personas. Mire, todos pasaron por una congregación, todos. Creyeron, brotaron, pero los primeros creyeron, pasaron a un altar, salieron del templo, llegó Satanás, le robó la palabra y no volvieron. Eso se podrían contar por camionados. Los que cayeron sobre la piedra, usted los ve como pastor, como líder, como creyente, como miembro de la iglesia, usted los ve que arrancan con impulso, usted dice, qué bendición, hermano. Mírelo cómo está. Pero dice, no tienen raíz, no tienen profundidad de tierra. Y sale el sol y los quema y se van. Los que cayeron entre espinos, esos avanzan un poco más, se hacen bautizar, llegan a ser parte de grupos de alabanza, llegan a ser líderes, llegan hasta a predicar la palabra, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Los afanes de esta vida los hacen apartarse del Señor. Pero queda una cuarta parte que para la gloria del Señor, y ese es lo que nos debe estimular a todos los que le servimos a Dios, que hermano, no todo el trabajo está perdido, algo va a quedar, algo. Gloria a Dios por esa parábola del sembrador, porque entonces uno diría, si apenas en la parábola del sembrador aparecieran los de junto al camino, los de la piedra y los de los espinos, este trabajo estaría perdido, hermano, porque algún día todos se irían. No, todos no se van, hermano, todos no. Hay una parte que permanece. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que reciben la palabra y producen fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Es el que decide permanecer en Cristo. El creyente que llega a entender, yo debo permanecer en Cristo. Porque si yo vuelvo atrás, allá está Satanás, que el Señor lo reprenda 1000 veces, esperándolo con las garras abiertas. Porque no creo que él tenga brazos, él debe tener garras. Amén. El que vuelva atrás, sepa, sea consciente de que allá están Satanás y sus demonios esperándolo para destruirlo, para arruinar su vida y para lanzarlo al infierno también si se descuida. Por nuestra iglesia han pasado personas que estuvieron un tiempo, inclusive se hicieron bautizar, se apartaron y llegó la muerte y los sorprendió sin estar preparados para irse con el Señor. Eso tiene que ser muy horrible, amados hermanos. Y se cree que de esa gente
que dice el Señor Jesucristo hablando del infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es que estuvieron en templos cristianos, estuvieron adorando a Dios, salieron a evangelizar, fueron ujieres, apoyaron la iglesia en algún momento, pero un día volvieron atrás. Un día le dieron la espalda al Señor para su propia desgracia. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Es importante, amados hermanos, que seamos conscientes de que uno no puede permanecer en Cristo en sus propias fuerzas. Escúcheme esto, por favor. Usted y yo no podemos ser verdaderos cristianos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos algo más. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el temor de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Y resulta que uno no puede ir a una farmacia a decir: véndame 10 gramos de gracia, véndame una lata de poder de Dios, yo me la tomo. Esto no es como Popeye. ¿Acuerdan de las aventuras de Popeye? Que eso de tomar una lata de espinaca de mismo ya quedaba. No, hermano, esto no es así, esto no es tomando espinacas. Sí, tome espinaca, hermano, que es saludable, pero para el cuerpo, no para el alma. Si usted y yo queremos fortalecer el alma, fortalecer nuestro hombre interior, tenemos que recurrir a los recursos que el Señor nos ha entregado: la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, el servicio, la adoración. No hay otra manera, amados hermanos. Cuando tristemente alguien trata de ser cristiano en sus propias fuerzas, y cuando hablamos del que trata de ser cristiano en sus propias fuerzas, es aquel que sí asiste a una congregación, pero no ora. Y si ora por ahí, hace oracioncitas de esas medio muertas, oraciones de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos al día. Así no se mantiene nadie en este camino. Esa persona cree que este camino es el camino verdadero, cree en Jesucristo, pero no está dispuesta a hacer el sacrificio necesario para recibir de parte de Dios los recursos espirituales que necesita. Porque, amados hermanos, esto es con recursos espirituales. Usted y yo en este camino necesitamos poder de Dios, autoridad de parte de Dios, fe. ¿Cómo se fortalece la fe de un cristiano? Orando, confesando victoria, alabando a Dios. Un cristiano que no ora, por obvias razones, no tiene fe, es débil en la fe. Al nombre de Cristo. Vamos al libro del profeta Zacarías, capítulo 4. Zacarías es Antiguo Testamento, antes de Malaquías. Gloria a Dios. Zacarías, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Y el ángel, capítulo 4, versículos 5 y 6. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo:
Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Permítame leer el versículo 6 nuevamente, pero ya no para Zorobabel, sino para usted y para mí. Verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová al hermano Pedro, a la hermana Armelsi, al hermano Gonzalo, al hermano Juan, a la hermana María, a la hermana Teresa, a cualquiera de nosotros. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Usted puede levantar 2 bultos de cemento del piso de esos de 50 kilos. Lo felicitamos. Sí, tiene buen vigor todavía, lo felicitamos. Pero espiritualmente eso no es nada. Amén. No sirve para nada. Usted puede tener mucha fuerza y bueno, eso está bien. Puede estar muy vigoroso. Pero yo le pregunto, ¿qué tanto vigor tiene en la vida espiritual? No hablemos del vigor físico, porque ese se va agotando, quiera o no quiera, se va a ir agotando. ¿O no? Claro, hermano. El vigor físico se agota. Los años acaban con lo que sea. Pero el vigor espiritual, si usted se lo propone, usted puede ser un anciano de 80 años y vigoroso todavía. Caleb tenía 85 años cuando le dijo a Moisés: todavía estoy tan fuerte como hace 45 años. Tal es mi fuerza para entrar y para salir. Pero eso habla más del vigor físico, que seguramente lo tenía también. Habla de su vigor espiritual, porque mire la fe con que este hombre habla, mire la determinación con que este hombre hablaba. Yo sé que aunque allá están los anaseos, pero Jehová me los va a entregar. Eso es vigor espiritual. Pablo lo dice en otras palabras: aunque nuestro hombre interior se va desgastando, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esa debería ser, amado hermano, la condición espiritual de cada cristiano, aunque vayan pasando los años. El hombre interior renovado, fortalecido cada día. El hombre físico con achaques, con dolencias, con artritis, lo que sea, pero el hombre interior se renueva de día en día. Porque es que a usted tener artritis no le impide orar. Le puede impedir arrodillarse, pero no orar. Tener gastritis no le impide orar. Puede que le impida ayunar, pero no orar. Amén. Si usted no puede orar de rodillas, porque ya sus rodillas no le dan, sus huesos no le dan, tranquilo, ore sentado, ore de pie, Dios lo va a escuchar igual. Amén. Pero ore. Es que Dios nunca le va a decir: es que usted no se arrodillaba. No, el problema es que usted no oraba. La Biblia dice: es orar sin cesar. Claro que los que amamos la oración sabemos que la mejor posición que hay para orar es de rodillas. Pero también algunos vamos experimentando con el paso de los años que los huesos ya se van resintiendo. Y ya usted no aguanta el mismo tiempo que aguantaba 20 años atrás de rodillas. Bueno, gloria a Dios, pero eso no me impide a mí orar. Yo me puedo, hermano, pasear por todo este templo de allá hasta acá, orando, clamando, rogando, intercediendo, alabando a Dios, orando a Dios.
y si ni siquiera pudiera moverse porque esté postrado en una cama, allí postrado en una cama, Dios lo va a escuchar. Escuchó a Jonás en el vientre de un pez, hermano. Hasta en el vientre de una ballena, si usted se llega a ver en el vientre de una ballena, allá también puede orar, hermano. Jonás oró en el vientre del gran pez. O sea, en cualquier lugar. Nehemías nos cuenta la historia de esa mañana en la que estaba delante del rey de Persia para servirle el vino. Y ese día Nehemías no pudo, hermano, con sus emociones, no pudo. Estaba triste. La preocupación que le embargaba por saber de la condición de Jerusalén, ese día le ganó. Él llevaba 4 meses orando por eso, pero ese día, por alguna razón que él no nos cuenta, su rostro estaba demudado, tanto que el rey lo notó. Y el rey le dijo: ¿por qué está triste tu rostro si no estás enfermo? ¿Qué te pasa? Nehemías dice: entonces temía en gran manera, hermano, porque es que delante del rey de Persia nadie podía presentarse en esa condición. Lo podían mandar a decapitar, así de sencillo, hermano. Él le responde al rey respetuosamente, le dice: ¿cómo no he de estar triste si la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está destruida y sus puertas están quemadas por el fuego? Entonces me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Y ahí me llama mucho la atención, hermano, que Nehemías no le dijo al rey: rey, por favor, deme unos días para ayunar, deme un tiempo para orar. No, ya él venía orando. Entonces en ese momento en su mente él oró, porque Nehemías dice: entonces oré al rey de los cielos. En ese momento en su mente le dijo: Dios mío, dame las palabras y dame la gracia para hablarle al rey. Y le dije: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, casa de la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Me preguntó el rey: ¿cuánto tiempo durará tu venida? ¿Cuánto tardarás en regresar? Y dice: le agradó al rey cuando le señalé el tiempo, y me lo concedió, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Pero es que Nehemías llevaba orando 4 meses, amados hermanos, 4 meses orando, ayunando. Es que miren la diferencia cuando alguien ora. Cuando un cristiano ora, las puertas se abren, amado hermano. Cuando un cristiano ora, ocurren milagros. Cuando un cristiano ora, el poder de Dios se manifiesta de una u otra manera. Esos también son frutos de la vida cristiana. Al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Entonces mire lo que nos dice el Señor a usted y a mí, ya no a Zorobabel. Zorobabel está en el cielo hace más de 2.400, más de 2.500 años. Usted y yo somos los que estamos aquí en la tierra en este momento. Así dice Jehová: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Y cómo se busca la presencia de Dios? ¿Cómo se busca el poder del Espíritu Santo? Un buen cristiano sabe eso. No hay otra manera, hermano. Es orando, es rogando, es humillándonos en la presencia de Dios, es clamando al Señor, es perseverando en la oración. Al nombre de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10. Aleluya. Bendito el Señor para siempre. Segunda de Corintios capítulo 10. Leamos los versículos 4
y 5. Dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pare ahí, por favor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Por eso al Hijo de Dios nunca se le aconseja, hermano, cargue una navaja por si alguna cosa, cargue un machete, o si puede cargue un revólver. No, no, esas son armas carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no son machetes, no son pistolas, no son navajas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabía usted, amado hermano, que un hombre o una mujer lleno del poder de Dios es capaz de atar a un sicario que le vaya a disparar a él, o que lo vaya a agredir con un arma blanca? En el nombre de Jesucristo puede atarlo, reprenderlo y someterlo, en el nombre de Jesucristo. Porque las armas de nuestra milicia cristiana, nuestra milicia espiritual, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero esas hay que buscarlas en la presencia del Señor. Cuando usted ora al Señor, le dice: Señor, yo necesito que tú me des poder. Señor, mira cómo Satanás y sus demonios se han levantado contra mi vida. Mira los problemas que tengo. Recuerde lo que nos dice Efesios, que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. A veces usted se pasa el tiempo, hermano, alegando con el vecino que el Señor te reprenda, hijo del diablo. No, no es así, hermano. Y te he de ver en el infierno. O sea que usted va detrás de él, pues, para el infierno. ¿Ah? No, hermano, no haga eso, por Dios. O sea que usted va con él y termina con el vecino en el infierno descarriado usted, peleando con el vecino. Es que un hijo de Dios no tiene que estar peleando con el vecino. Recuerde, no es contra sangre y carne. Identifique los demonios que están operando en el vecino, repréndalos en el nombre de Jesucristo. Pero que no vaya a creer que porque yo soy evangélico, hermano, a mí me la va a montar. A mí sí me toca, yo también, hermano. Sí, yo tampoco. El diablo feliz haciendo fiesta como lo tengo. Y eso que es evangélico, mire. Y gritándole al vecino: venga, véngase, véngase. Uy, Dios nos guarde, amados hermanos. ¿Ah? Es cuando el creyente no ha entendido contra quién es la lucha. ¿Quién pierde entre usted y un vecino? Si usted se pone a pelear con él, así usted le dé 3 puños y lo tire al piso, ¿quién va a perder? Usted, no él, usted, porque el cristiano es usted, el evangélico es usted. Y todo el mundo lo va a señalar es a usted, no va a decir: uy, ese inconverso, qué pesar ese por evangélico. No, mire, ¿y eso qué es evangélico? ¿Para qué van a una iglesia entonces? Todo porque ese cristiano no hizo uso de las armas espirituales. La oración. No hizo uso de la autoridad que Dios le da para reprender a los demonios. No, se agarró con el otro, se desafió con él. ¿Cómo le queda a usted después su conciencia, su conciencia? ¿Cómo le quedaría si usted, siendo cristiano, se agarrara por ahí con otro, así fuera solamente a insultarse y alegar? ¿Cómo le quedaría a usted su conciencia? ¿Ah? Que Dios nos guarde, amados hermanos. Todo por no hacer uso de las armas espirituales. Pero esas armas espirituales solo se obtienen cuando usted y yo oramos,
el tiempo suficiente. Esas no se consiguen con 5 minuticos de oración, ni con 10 minuticos, hermano. Si usted quiere recibir poder de Dios, usted tiene que sacar tiempo para orar. Ojalá tiempo para ayunar, tiempo para vigilar. Decirle: Señor, yo necesito que tú me des poder, yo necesito que me llenes con el poder de tu Santo Espíritu. Señor, por favor, dame poder, dame autoridad sobre Satanás, sobre todos sus demonios, Dios mío. Lléname con tu Santo Espíritu. Tu palabra dice, Señor, que no es con ejército ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Dios mío, lléname, dame la llenura del Espíritu Santo, dame la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Y la recibe porque la recibe, amado hermano. Si usted lo cree, la recibe. Entonces, esa es la razón por la que a tantos cristianos les cuesta permanecer fieles, les cuesta afirmarse en los caminos de Dios, porque no han querido entender que hay un poder espiritual que solo se obtiene cuando se busca al Señor de todo corazón. En el primer libro de las Crónicas se nos dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, no semanalmente, no decadalmente, no quincenalmente, sino continuamente. Entonces cada uno tiene saca sus espacios. Unos oran en las madrugadas, otros en las noches, otros sacan un tiempo en el día, pero saca un tiempo importante y responsable para orar. Lo preocupante es cuando a un cristiano evangélico se le pasan los días y los días y los días y no ora. Uy, hermano, llevo como 4 días sin orar. Tenga cuidado, hermano. Huele a formol. Sí. Formol espiritual, no me vaya a malinterpretar. Sí, pero es que se están muriendo, hermano. 4 días sin orar, 1 semana sin orar. Pablo habla del olor a muerte y del olor a Cristo también. Amén. Sí, es que hay olores espirituales también. Y si usted no ora, usted se muere, hermano. Usted se convierte en un cadáver andante, porque no está orando. Pero aquellos creyentes que llegan a entender que en este camino es indispensable sacar tiempo para orar, ayunar y buscar la presencia del Espíritu Santo, esos son los que permanecen en la vid y se nutren de su rica savia para gozar de esta manera de una vida espiritual victoriosa. Usted en las iglesias encuentra creyentes victoriosos y encuentra creyentes fracasados, derrotados. Usted encuentra creyentes vigorosos y encuentra creyentes débiles. Usted encuentra creyentes que mantienen su fe muy en alto y encuentran cristianos, hermano, con la fe por el piso. ¿De qué depende? De su relación con la vid, que es el Señor Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. El que permanece en mí, es decir, el que no se seca. Porque usted puede estar asistiendo a la iglesia, pero está seco. Es el creyente que no se seca, el que permanece en Cristo. ¿Y por qué no se seca? Porque él ora, porque él busca a Dios, porque él busca la savia del Espíritu Santo, porque él anhela las cosas de Dios. Al nombre de Cristo. Mire, amado hermano, volvamos a Juan capítulo 15, ya vamos terminando. El verso 5. Ahí nos dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, este lleva mucho fruto. Yo le pregunto, amado hermano, ¿qué aspira a ser usted dentro de la viña del Señor? ¿Aspira a ser un pámpano que lleve fruto para Dios? ¿O usted se conforma con ser una rama seca, de esas que en cualquier momento el Señor va a cortar? Dios desea ver en cada uno de sus hijos un florecimiento espiritual, un desarrollo integral que lo conduzca a dar verdaderos frutos para la gloria del Señor. Filipenses capítulo 1, y con esto terminamos. Filipenses capítulo 1. A Dios sea la gloria. Maravilloso el Señor. Filipenses capítulo 1, verso 9 en adelante. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vuelvo a leer el verso 11. Llenos de frutos de justicia. Mira lo que dice, que son por medio de Jesucristo. De otra manera, hermano, no se puede. Si usted y yo no permanecemos en Cristo, no podemos producir frutos de justicia. No podemos producir frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Es más, no podemos servirle a Él de una manera fructífera. Porque a usted lo pueden estar viendo que sirve, pero a ver los frutos. Es que en el servicio también debe haber frutos. Y usted tiene que preocuparse por eso, amado hermano, amado líder. Debe haber frutos de nuestro trabajo. Usted es un líder, Dios lo bendiga, pero usted debe dar frutos. De un pastor se espera que haya frutos. De una iglesia se espera que haya frutos. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria de Dios. Mira, amado hermano, nadie puede producir fruto si no permanece en Cristo. Permaneced en mí, yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada que valga la pena, nada que traiga bendición, nada que conduzca a la vida eterna. Eso es de lo que habla el Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. Que Dios nos ayude a meditar en estas cosas y a poner su palabra por obra en nuestras vidas. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te alabo, mi Señor. Mil gracias te doy por este consejo de tu palabra que has puesto en mis labios en esta hora. Gracias por recordarnos que nuestro deber es luchar continuamente por permanecer en la vida. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Aquí hay hombres y mujeres, Señor, que anhelamos permanecer en Cristo, que anhelamos mantenernos fieles a ti, que anhelamos conservar la vida del Espíritu. Padre, ayúdanos, por favor. Danos a cada uno de tus hijos la gracia, la fortaleza espiritual y física suficientes para buscar tu santo rostro día tras día con diligencia.
Danos amor por la oración. Danos amor por el estudio de tu bendita palabra. Danos amor por el servicio en tu bendita obra. Padre, por favor, ayúdanos a fructificar, que continuamente podamos fructificar para la honra y la gloria de tu santo nombre. Ayúdanos a retener tu palabra en nuestros corazones y a ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor, te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Tomen asiento un momentico, hermano, mientras les doy unos anuncios importantes. Gloria a Dios. Escúcheme, amada iglesia.